Bueno, muy buenas tardes, que te la cuente. Aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con dos personas de diversos lugares del mundo. Vamos a escuchar ahora también las tonadas y los acentos, pero que han escrito en conjunto un libro. Me encuentro con Julio Borges y Javier Omazábal. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias. Muy bien. A ustedes por atenderme. Hago una pequeña presentación de rigor. Julio Borges Jungent es doctor en filosofía por la Universidad de Santo Tomás. Tiene una maestría en el pensamiento del cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI. En la UNIRA, maestría en políticas públicas por la Universidad de Oxford y maestría en filosofía política en el Boston College. Adicionalmente, fundó el movimiento Primero Justicia y fue presidente del Parlamento de Venezuela. Lamentablemente se encuentra exiliado de ese paraíso comunista que es Venezuela hoy en día. Y Javier Omarzábal Echeverría es graduado en Filosofía y Literatura por la Universidad de Navarra, España. Es también maestrando en Filología Antigua por el Instituto Polis de Jerusalén y en Educación Secundaria por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Actualmente sus estudios se centran en la estética neoplatónica y en la recuperación contemporánea de los trascendentales. ¿Por qué convocarlos aquí a las entrevistas de Que No Te La Cuenten? Porque han sacado un libro que lo vi muchas veces recomendado hace apenas, creo que menos de un mes, llamado así La Postmodernidad en Jaque, y el subtítulo prácticamente es un debate entre C.S. Lewis, el gran pensador protestante inglés, y Gianni Vattimo, un autor católico, digamos, conocido sobre todo ahora por los ambientes postmodernosos que vivimos. Acaba de ser publicado, ¿no es así? A ambos autores, Javier y Julio. Pues sí, de hecho, ahora en España se encuentra en venta online y en librerías. Y para llegar a Hispanoamérica existe Ocio Hispano, que distribuye el libro, aquí está, en varios países de la región. Entonces es impresión bajo demanda, pero llega perfectamente, sí. Entendido, perfecto. ¿Cómo podremos sintetizar, para alguien que no conoce un poco el tema de lo que es la posmodernidad o el famoso pensiero débole que tan famoso ha hecho justamente Bátimo, ¿no? De qué proponen, cuáles son las fuentes de estos planteos? Julio, si quieres, te lanzo una pelota y la devuelves. Gracias, Javi. Bueno, los dos Javier, con todos Javier. No, yo creo que la palabra posmodernidad es una palabra muy gastada, en el sentido que se utiliza todos los días y tiene tantos usos como se le quiera dar, y creo que es parte del reflejo de la posmodernidad en la que vivimos, de alguna manera, que todo cabe allí. Pero hay como unos elementos que a nosotros nos parecen muy definitivos, ¿no? Y que Baltimore los enarbora con mucha fuerza. El primero de ellos, yo diría que es que hay una aceptación, casi que una resignación en que la razón humana es prácticamente no un gran faro que ilumina la realidad, sino que es como una especie de pequeña vela en la oscuridad que va parpadeando, casi apagándose, y que la razón humana es imposible que pueda acceder a nada en la oscuridad. Lo segundo que es muy interesante es que también parte de una visión en la cual la historia se acabó, ya no hay historia, sino lo que hay es una multiplicación, una especie de torre de Babel de historias, y hay tantas historias como sujetos hay, y no hay una historia humana en el sentido de que pertenezcamos a un mismo tiempo humano, sino que simplemente hay una fragmentación de historia, y que eso es lo que ahorita se impone en el mundo actual. Luego hay un tema interesante que es que también se dinamita la noción de progreso, que es una crítica a la modernidad. Es decir, no vamos subiendo una escalera, sino que simplemente estamos en un horizonte, un mar sin olas, y por lo tanto no hay historia, porque no hay movimiento. Y luego quizás yo pondría como último tema, que tiene mucha relación con la política y con la sociedad que vivimos, es el acento en lo que es diferente, no en lo que une, sino en las diferencias, en lo que de alguna manera muestra contraste, en lo que de alguna manera muestra diversidad, y por lo tanto que se quita lo universal y se da una gran apelación a lo local, a lo que existe aquí y ahora, y no a lo que nos une como familia humana. Yo diría, no sé si hay algo que se me quedó fuera, Javi, pero son un poco los temas que comprenden a esa palabra tan grande que se dice todos los días como posmodernidad.
cómo se podría haber encarnado, digamos, ese pensamiento débil? O sea, o por qué, con qué ejemplos uno puede plantearlo. Porque uno dice, bueno, el pensamiento débil sí es este relativismo del que hablaba Ratzinger, la dictadura del relativismo, ¿no? Pero ¿cómo vemos que eso se da en la práctica, en concreto, en la actualidad, hoy, en la vida contemporánea? Pues lo vemos desde bastantes frentes, porque la posmodernidad es un fenómeno que se multiplica en todas las dimensiones. Por ejemplo, en el frente de la metafísica, de los estudios, de la epistemología, se dinamitan pues, los conceptos de ser, de verdad, de bien, en ética también, de belleza, en estética. Y como se multiplican todos esos conceptos que podemos considerar firmes o sólidos, lo que se hace es acabar con lo que se llaman las narrativas desde el pensamiento posmoderno. Y esto lo vemos reflejado en la calle, en el pensamiento del hombre promedio, pero también incluso institucionalmente. La educación, por ejemplo, ahora se entiende de una manera mucho más emancipadora en un sentido negativo, en un sentido de no se puede imponer los valores a los estudiantes porque eso genera una violencia metafísica, una especie de dogmatismo. Como todo se interpreta según esa dinámica de poderoso, de vulnerable, de grandes narrativas, al final vemos cómo en todos los frentes existe un marcado relativismo y en conversaciones incluso nos puede pasar que la gente se siente incómoda al escuchar la palabra verdad, al escuchar la palabra bien, al escuchar la palabra pues razón, belleza, todas esas, religión, por ejemplo. En todos estos frentes se ve a nivel personal, a nivel social y a nivel institucional que cada vez hablamos menos de bien común, de valores objetivos y por ejemplo, la gran frase de yo tengo mi verdad, tú tendrás la tuya, ya es un lugar común. Entonces, eso que sucede a un nivel personal también sucede a un nivel institucional y se dispersa pues como una especie de cáncer por la sociedad. Ahora, ustedes han elegido a dos personajes del siglo XX, Bátimo por un lado y Lewis por otro, que paradojalmente muchas veces uno se encuentra más cercano a supuestamente a un católico, se encuentra más cercano a un católico, un protestante se encuentra más cercano, más, digamos, acorde al pensamiento de un protestante, supuestamente. Pero en el caso de esto hay una especie de conflicto, porque acá, al parecer, el que llevara las de ganar respecto de la verdad objetiva, quiero decir, es Lewis. Y Bátimo, que es justamente un católico, digamos, para ponerlo así, se encuentra como unas antípodas. ¿Cómo se les ocurrió y por qué eligieron a estos personajes tan disímiles? Bueno, es interesante por eso que apunta Padre, y además por lo siguiente, ellos tienen como caminos contrarios. Es decir, Luis en su juventud era materialista, muy influenciado por Freud, ateo completamente, y va a una progresiva conversión cuando ya tiene cerca de 30 años. Bátimo al revés, Bátimo era de Acción Católica, un activista católico, va después al comunismo, y al final de su vida, ya después de la caída del muro de Berlín, ya cuando es el siglo XXI, vuelve otra vez al comunismo y vuelve al catolicismo. Entonces, se cruzan en el camino en este sentido, pero nos pareció que era muy interesante un tipo que se dice ser católico como Bátimo, pero que es católico, comunista y además activista de los derechos gay. Y el caso de Lewis, que de alguna manera, aunque no vivió en la misma época que Bátimo, porque murió hace 60 años exactamente, es interesante porque es un gran crítico a la modernidad, como Bátimo lo es, pero los caminos, las curas que proponen después del diagnóstico, aunque tengamos un diagnóstico parecido, el remedio, la medicina es totalmente diferente. Lewis nos lleva a un abrirse a la trascendencia y Bátimo lo que nos lleva es a eso, a la relatividad, al pensamiento débil, que como bien decía Javi, se ha convertido en, sin que la gente lo sepa, en la ley en la cual estamos viviendo en este momento. Entonces, aunque son personajes muy disímiles, cuando comenzamos este trabajo nos dimos cuenta que interesantemente casi que hablan solos. Es muy fácil colocarlos a conversar
y pareciera que hubieran conversado en la realidad y pareciera que estuvieran conversando ahora. No es algo que ha pasado en el tiempo. ¿Sabe que hay una obra clásica de San Agustín, obviamente ustedes deberán conocer, que es la Ciudad de Dios, ¿no? De Civitate Dei, donde una de las frases quizás más importantes, más conocidas, es aquella donde San Agustín dice, dos amores crearon dos ciudades, ¿no? El amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, ¿no? Es la Jerusalén celeste, ¿no? Y el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la Babilonia terrena, digamos, la confusión, ¿no? Y dice después en ese mismo pasaje que hay ciudadanos de la Jerusalén terrestre, de la Jerusalén celeste, perdón, que viven en Babilonia. Y hay ciudadanos, al revés, que al parecer que son de Babilonia, pero que viven en la Jerusalén celeste. Bueno, esto es un poco lo que uno a veces ve cuando hay gente que no es totalmente católica, o sea, en el sentido, quiero decir, que profesa la fe católica, apostólica romana y todo, pero que muchas veces parece mucho más católico que muchos de nosotros. O al revés, al revés, muchos que han recibido todos los sacramentos, aún, hasta puede ser algún que otro funcionario eclesiástico, pero que no parece tener la fe de la iglesia, al menos no la que está en el catecismo simplemente. ¿Qué diferencias fundamentales ustedes ven en concreto entre los planteos, las posturas de un personaje como Bátimo y con todas estas características, católico y comunista, católico pro LGBT, etcétera, y un personaje como Luis, que por cierto nunca llegó de modo oficial al catolicismo, a pesar de tener muchos amigos católicos, sino que murió en su fe protestante, digamos? Bueno, primero, igual para ilustrar, podría ayudar en las elecciones estadounidenses en 2016, muchas veces el análisis que se hacía desde una postura católica del enfrentamiento político entre Joe Biden y Donald Trump era que uno era católico y el otro era protestante. Por lo tanto, cualquier católico de bien tenía que votar a Joe Biden. Entonces, el análisis no puede basarse simplemente en los nombres, sino en lo que hay detrás de los nombres. Entonces, el catolicismo de Bátimo, él mismo lo reconoce, es un catolicismo sui generis, bastante heterodoxo. Él dice que él es católico, pero el Papa no lo consideraría católico. Es bastante gracioso. Y entonces él propone una especie de catolicismo completamente compatible con las banderas que enarbola el posmodernismo. Él interpreta que la encarnación de Dios y la historia del cristianismo es un reflejo, es como la confirmación de que el pensamiento débil es cierto. Cuando Dios se encarna, se hace débil. Y entonces, para Bátimo, eso demuestra que incluso la historia del ser, incluso manifestada en la historia de la religión, en última instancia, lo que manifiesta es que hay que romper todo tipo de base sólida, de base firme, de creencia firme, porque la verdadera libertad, la verdadera plenitud del hombre está en ser libre en un sentido negativo. La libertad negativa podríamos llamar liberal, incluso en el non-servient. Sin embargo, desde la perspectiva de Luis, la encarnación de Dios no sería una manifestación de la debilidad de Dios, sino del poder de Dios. Dios manifiesta su poder, pero como sabe de la debilidad del hombre, ese poder para elevar al hombre que está herido. Entonces, en este sentido, Bátimo lo que diría es que el hombre que está herido puede solucionar todas sus heridas desde lo inmanente, con una fraternidad terrenal, buscando bienes terrenales. Sin embargo, Luis diría que todas esas heridas no van a poder ser elevadas a menos que apelemos a la trascendencia. Luis en un punto dice, casi literalmente, que aunque el ser humano cayó, aunque Adán y Eva cayesen, Dios es capaz de hacer algo más bonito ahora que hemos caído de lo que habría pasado si no hubiese habido caída en un primer lugar. Bátimo en ese sentido es completamente lo contrario, porque está hablando de una libertad que atomiza al hombre
y que lo mantiene en la tierra sin poder mirar al cielo. Entonces, ese es el tipo de catolicismo del que habla Bátimo. Sin embargo, Lewis, es cierto que era anglicano, formaba parte de lo que se llama la High Church, que, por así decirlo, eran los anglicanos más cercanos a las ideas católicas. Lo interesante también en este libro, de elegir a Lewis como interlocutor con Bátimo, es que las ideas que están en juego aquí son de ley natural, son de sentido común, son de razón. Una persona como Lewis, aunque no abrazase la fe católica, es capaz de ver que hay unos valores objetivos compartidos por todas las culturas. Esto es de lo que habla en su ensayo La abolición del hombre, que es en el que más nos basamos para escribir el libro. Y en ese sentido, él mismo está hablando de que, aunque muchísimas culturas no hayan tenido el regalo de la fe católica, bueno, en su caso de la fe cristiana, que han sabido ver la validez de valores objetivos para tener una vida plena. No así Bátimo, que reniega de todo tipo de valor objetivo de verdad, de bien y de belleza. ¿Cómo justifica Bátimo en el caso de su catolicismo, digamos, ¿no? Porque cuando uno dice yo me gusta el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, para jugar al fútbol hace falta jugar con las piernas, ¿no? Al máximo uno puede cabecear, pero si toco la pelota con la mano, nada, es una falta, punto. Entonces, bueno, yo me amoldo las reglas del juego, o sea, no dice así, no. Ahora, ¿cómo hace Bátimo para decir yo soy católico, pero, o para como dicen ahora, para autopercibirse católico, pero para mantenerse dentro de unas supuestas reglas que al parecer no deberían ser líquidas en la iglesia? Por algo, lamentablemente, parece que son. Pero bueno, ¿cómo justifica él su pseudo-catolicismo? Claro, lo que él dice, o sea, lo que él hace es una especie de juego bastante curioso, que a medida que hemos ido investigando también la fe de Bátimo, Julio y yo nos hemos dado cuenta de que hay cosas que se podrían considerar casi una locura, ¿no? O una especie de interpretación completamente desesperada de la realidad, de lo que es el catolicismo. Porque lo que hace Bátimo es comprender la historia de la religión como una especie de apéndice de una historia más grande y más importante, que es la historia del ser, que tendencialmente acaba dirigiéndose hacia la debilitación. De alguna manera, él construye una especie de escatología completamente secularizada, en la que todo en la historia tiende y debe tender a la debilitación de los principios fuertes. Él, al hablar de religión, se basa mucho en Girard, y Girard hablaba de el chivo expiatorio que servía en las religiones primitivas para mantener una comunidad en armonía. Entonces, cuando habla de Cristo, habla del chivo expiatorio definitivo, que permite ya nunca más hablar de objetividades, de verdades fuertes. Entonces, en el fondo, lo que está proponiendo Bátimo, sin decirlo, es que la interpretación que se ha hecho del cristianismo por parte de la Iglesia Católica y de casi todas las iglesias cristianas ha sido una interpretación equivocada. La verdadera interpretación, la verdadera fe católica, está en comprender que la encarnación de Dios simplemente fue una especie de señal de no se pueden defender posturas sólidas, no se pueden defender posturas fuertes, que es un poco también lo que vemos en las teologías liberales, en las teologías de la liberación, que es una especie de compatibilización de la doctrina católica con ideas posmodernas, que al final lo que hace es, obviamente, destruir esa doctrina católica, desvirtuarla para amoldarla a una nueva ideología, que es la ideología de las verdades débiles. Es decir, vemos, por ejemplo,
una idea muy interesante de Julio, me parece, que es que vemos, por ejemplo, muchos así llamados cristianos culturales, como si el cristianismo fuese una especie de chaqueta que te puedes poner y puedes quitar cuando quieras. Pues eso es un poco también un síntoma de estas ideas posmodernas, en el sentido de que ya no se entiende, y Bátimo no lo hace así, la religión como una relación entre el hombre y Dios, así es como lo entendería Lewis, sino que la religión ahora es una narrativa más entre muchas otras, bajo las que cada quien puede interpretarse para dar sentido a su vida. Si uno está cómodo con esa interpretación y con esa narrativa para vivir su vida, le vale. Si no está cómodo, la puede rechazar. Lo que no puede hacer es, por ejemplo, intentar evangelizar. No puede intentar pretender que algo sea universal y que por lo tanto sea válido para el otro, porque para Bátimo eso incurriría en imposición o en dogmatismo. Ustedes más de una vez en el libro, que muy generosamente me enviaron, por cierto, ¿no? Se los agradezco. Plantean que Lewis, al contrario de Bátimo, fue un hombre que tuvo una especie de profeta o de visionario, ¿no? ¿Cómo le podemos decir a la gente que quizás no leyó, porque a Lewis, o más que no sé, las cartas del diablo de su sobrino, cosas así, que Lewis fue una persona que acertó en la visión de lo que es hoy por hoy la llamada así posmodernidad? Bueno, yo diría que, como decía Javi, nosotros utilizamos un libro de Lewis como columna vertebral, que es la abolición del hombre. Y la abolición del hombre es aterradoramente vigente y aterradoramente profético. ¿De qué trata? Bueno, por cierto, cumplió este año 80 años esas conferencias, ¿no? Se trata de 3 conferencias que dio Lewis, una lectura muy especial. Y aquí lo que habla, cuando habla de la abolición del hombre, yo creo que se acerca mucho a decir la abolición del hombre es lo que precisamente Bátimo dirá después, que propugna, que es lo que llama el ultrahombre. El ultrahombre es el hombre posmoderno, es el hombre chato, es el hombre débil, es el hombre sin luz propia. Y en el caso de Lewis, este hombre posmoderno, este hombre abolido, que lo llama el hombre sin pecho, es precisamente un hombre que ha perdido esa capacidad de asumir emociones, sentimientos y valores, que aunque lo bonito de Lewis es que, aunque lo percibimos subjetivamente, son experiencias subjetivas de valores objetivos. Es decir, lo bonito de Lewis es que no es un racionalista puro y duro donde lo importante es el cerebro, sino que reivindica tanto la razón como el corazón como el estómago, y de la tradición platónica. Y en ese sentido dice, vamos a una sociedad que le va a arrancar el pecho a los seres humanos y lo va a convertir o en computadoras, cabeza, o en animales, estómago, pero no van a tener corazón. Y es así, en la posmodernidad, a mí me llama mucho una frase de Scruton, de Roger Scruton, que decía, si yo pudiera definir la posmodernidad, la definiría como una época sin amor, que a uno le llama la atención, porque supuestamente vivimos en la época del ultraamor, ¿no? Al final es una época donde no hay amor porque no hay compromiso, porque no hay capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y eso es lo que Lewis lee muy claramente en la abolición del hombre y ve una sociedad al final, que es la que vivimos ahora, donde va a haber controlados y controladores. Es decir, un pequeño grupo que controla a los demás por la tecnología, por el poder, por el Estado, y una masa que está controlada por esas minorías controladoras. Y también habla de los innovadores, que son los que creen inventar valores morales de la nada, nuevos sistemas éticos de la nada, olvidándose de lo que es la naturaleza humana, como decía Javier. Y esto es profundamente y aterradoramente vigente en este momento. Ahora, ustedes ha mencionado justamente recién, Julio, las palabras claves, ¿no? Supuestamente es tolerancia, libertad, no discriminación, no sé, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de aceptar todos los valores, pero es una especie de ironía o de ridiculez todo esto, porque uno está viendo en la práctica en concreto que, por ejemplo, ustedes están ahora en España, hay gente que quiere ir a rezar
en lugar público a rezar, o sea, nada más que a rezar, punto, a repetir una oración que puede ser no compartida por un protestante o por un musulmán o por un ateo, pero es la tolerancia a palos. O sea, ¿cómo se compatibiliza supuestamente esa supuesta libertad, tolerancia y respeto por el otro con el mundo postmoderno que la verdad que está buscando, al parecer, todo lo contrario, es un mundo súper totalitario? Claro, Julio y yo, de hecho, en el libro, una cosa bastante ilustradora que hemos hecho es en cada capítulo reunir pues 2 o 3 casos reales de leyes, de polémicas de opinión pública que vayan reflejando cómo, siguiendo un pensamiento postmoderno, al final se acaba en el totalitarismo práctico. Entonces, es curioso porque es verdad que se enarbolan todos esos supuestos valores de tolerancia, de libertad, pero podríamos decir que el denominador común, que el tema de fondo aquí está en que Bátimo, para luchar contra esa violencia que tanto teme, para luchar contra el dogmatismo, contra esa violencia metafísica que generó, por ejemplo, los totalitarismos del siglo XX, lo que hace es una especie de llamado a debilitar todo tipo de narrativa. Es decir, si no existe la verdad, el bien o ningún tipo de valor objetivo, tampoco nadie tendría la posibilidad de excusarse bajo supuestos valores objetivos sus conductas totalitarias. Ese es el punto de partida de Bátimo. En ese sentido es un error que se puede considerar comprensible. Pero, claro, uno cree que cuando destruye todos esos valores objetivos va a conseguir que haya más armonía, que haya más tolerancia, que haya más paz, pero sin embargo lo que no llega a ver Bátimo y muchos otros autores postmodernos es que una sociedad no sobrevive sin valores. Y tanto individuos como sociedades siempre siguen consciente o inconscientemente una serie de valores. Para empezar, porque el individuo no es un átomo, porque es un animal social y por lo tanto es plenamente humano en sociedad. Entonces, por lo tanto, cuando los valores objetivos se destruyen, lo que sucede es que son sustituidos por unos nuevos pseudovalores. Y el peligro aquí, cosa que sí vio Lewis, y por eso lo consideramos muy visionario, es que esos nuevos pseudovalores van a ser creados por lo que Lewis llama innovadores o condicionadores. Es decir, la gente poderosa que antes tenía el escudo protector de los valores objetivos para no enfrentar, o sea, para no manipular a la masa vulnerable, ahora ya no tienen ningún tipo de barrera. Como se ha abandonado todo tipo de principio ético que le puede servir de límite al poderoso para que no incurra en totalitarismo, ahora ya es completamente libre de poder manipular. Y además, históricamente, y también partimos del sentido común cuando decimos esto, los que generan esos pseudovalores nuevos para manipular a la gente siempre son los menos escrupulosos. Son los que tildan de moralistas, de mojigatos, a los que tenemos unos valores firmes, a los que seguimos unos patrones, unos criterios comunes que son trascendentales y que forman parte de la ley natural. Y entonces, esa gente que es la menos escrupulosa tiene todo el terreno libre para poder generar su propio sistema ético a su medida, cosa que obviamente tiene el gran peligro del totalitarismo que estamos viendo en los casos que ilustramos en el libro, por ejemplo, en el caso que ya ha nombrado usted y en tantos otros. Ahora, Javier, el tema de la barrera que recién decías antes, antiguamente, o sea, todavía hace algunas décadas, y más todavía, había un cierto catejon, digamos, ¿no? Como para usar palabras griegas. O sea, había algo que por lo menos intentaba impedir el avance de esta corriente totalitaria
pseudo tolerante, que es finalmente el progresismo, o como queramos llamarlo, que era justamente la Iglesia Católica. O sea, los valores que la Iglesia Católica intentaba no solamente promover, sino incluso defender. ¿Cuál les parece a ustedes que ha sido, o es, más bien en la actualidad, el papel de la Iglesia Católica respecto de este pensamiento débil o este pseudo progresismo que intenta arrasar con todo? Porque está tan pero tan dividida la cosa y tan confusa que ya un fiel normal, común, no sabe hacia dónde mirar. Sí. Bueno, no sé qué piensas tú. A ver, yo diría, sí, te doy la palabra. Pues yo creo que hay miedo, me parece. Hay miedo de dar la conversación y el debate, porque inmediatamente cualquier persona que quiera presentar su postura se ve cancelado, se ve atacado, y creo que precisamente no hay un espacio común público, no hay una conversación pública en la cual construir a través del diálogo de manera sincera aproximaciones a la verdad, aproximaciones a unos valores compartidos. Y uno lo ve políticamente, es decir, el centro se convirtió en una palabra casi que grosera en la política. Lo que importa son los extremos. Y la democracia perdió esa magia de unir a la gente, sino que resulta un campo de batalla, precisamente porque no tiene valores, sino que es la ley de la mayoría y punto. Y eso destruye la convivencia y los valores. Entonces, la iglesia en ese sentido ha perdido, digamos, su capacidad de transmitir con amor y con razones la verdad. Y prefiere más bien replegarse del debate o cerrarse en el dogmatismo. Y entonces hace presa de esos ataques al mismo tiempo. Entonces, es como si uno tuviera la razón de su lado, pero tuviera miedo de dar una discusión con la mayor apertura, el mayor amor, la mayor comprensión, la mayor fraternidad. Y ahí me parece que es donde se está fallando fundamentalmente. Acá pongo en pantalla por las dudas el libro, que puede ubicarse o conseguirse perfectamente en España y también en Amazon, ¿no es así? Sí, Sí, Perfecto. no sé, Javi, ¿qué dices tú sobre esa pregunta que hace padre Javier de dónde está fallando de alguna manera la iglesia, o cuál es el papel de la iglesia en todo este torbellino? Sí, la verdad es que es una situación especialmente complicada porque la iglesia es atacada desde fuera, pero es atacada desde dentro también. Es el análisis que hacemos en el libro, más o menos lo dividimos en esos dos frentes de guerra que tiene la iglesia, porque por una parte tiene toda una corriente de posmodernismo que ataca contra la supuesta violencia dogmática de la iglesia, y obviamente pues también con una buena serie de mentiras históricas, pero luego también hay pues como un germen, como una especie de virus que se va multiplicando. También hay dentro de la propia iglesia se ha insertado este pensamiento posmoderno en la forma de, por ejemplo, pues la teología de la liberación, de muchas corrientes que lo vemos, por ejemplo, en el Camino Sinodal y en muchos otros lugares. Vemos que, aparte de ese miedo, hay gente ya dentro de la iglesia completamente convencida de las consignas posmodernas. Y es curioso porque además ese miedo del que habló Julio es un miedo generado de manera clarividente por el totalitarismo posmoderno. Es decir, ahora el hombre promedio cree inconscientemente en las verdades totalitarias del posmodernismo y no lo ha elegido y no lo ha reflexionado, sino que le ha sido de alguna manera repetido hasta hartar, y por lo tanto se ha convertido en la manera de interpretarse él a sí mismo. Entonces, en ese sentido, el papel de la iglesia, como ha sido siempre, es el de llevar a las almas al cielo. Pero ahora, en esta situación, claro, hace falta una parresía pues muy especial, porque es un momento en el que todo el debate que tiene que haber y todas las ideas que están dadas por hechas
hay que volver o sea, hay que dinamitarlas y volver a decir la verdad sin miedo. Es decir, nosotros, como por ejemplo con la publicación de este libro, queremos volver a generar ese debate público que se ha perdido porque hay miedo. Entonces, cuando todas estas ideas posmodernas ya se han asumido, es que ni siquiera se debaten, es que ya forman parte de esos pseudovalores nuevos que arrastran a la sociedad al totalitarismo. Entonces, en ese sentido, la Iglesia tiene que tener el valor de detectar, señalar y hablar sobre esos enemigos que hay dentro y fuera de la Iglesia. Exactamente. Es interesante eso que dice Javier, en lo siguiente. Lewis, y a mí eso me impactó mucho, escribe este libro, La abolición del hombre, o da estas conferencias en plena guerra, año 43. Y él dice, el peligro no es los comunistas de la Unión Soviética, o el peligro no es el nazismo, en plena guerra. Esta enfermedad se va a dar más en la democracia, este totalitarismo se va a dar más en la democracia que en el propio totalitarismo, porque al final es una especie de adulteración de la noción de libertad. Es decir, hacerte creer que eres libre, que puedes hacer lo que tú quieras, como dice el propio Luis, es la mejor manera de dominar a la gente. Entonces, el problema es cuando das un paso más allá y tú dices en la política, bueno, si eso es así, entonces Hitler tenía razón, o Maduro tiene razón, porque simplemente lo que está es dando su interpretación de las cosas, sus valores, su visión, y nada, es lo que se impuso y punto, y te tocó y vívelo así. Uh-huh. La última, para no cansarlos tampoco. Si uno no está muy acostumbrado a la lectura, o a la lectura puntualmente de Lewis, un pensador como Lewis, ¿no? Y dijese, bueno, ¿cuál fue el antídoto principal que Lewis tuvo contra el pensamiento débil, ¿no? Y si uno no ha tenido la gracia todavía de leer sus obras, ¿por dónde se podría comenzar? Para empezar incluso a reconstruir el sentido común que hemos perdido. Si la gracia, como decimos en teología, la gracia supone la naturaleza, pero tenemos una naturaleza que está destruida, o es un colador, bueno, la gracia cuando quiere venir de arriba se escurre, se va. ¿Por dónde empezar entonces para poder tomar esa antirrábica, ¿no? Ese antídoto para evitar contaminarse con este pensamiento líquido de la posmodernidad? Bueno, pues yo, Julio, no sé qué pensarás tú. Yo, en principio, señalaría la abolición del hombre, por razones evidentes, porque es el libro que más directamente ataca al subjetivismo, a este nuevo pensamiento débil, de una manera muy directa, y además ofreciendo ciertas soluciones que tienen que ver con la vuelta a los clásicos de una manera renovada. Es decir, la manera de superar esa modernidad que Bátimo no ha sabido superar, sino llevar al extremo natural, todas esas ideas de libertad negativa, no ha sabido sino llevarlas a su consecución natural. Pues la solución es volver a los clásicos, renovarlos para que se puedan aplicar a los tiempos actuales. También hace una vuelta con la educación en la virtud, partiendo sobre todo de Platón y de Aristóteles, para conseguir eso, una naturaleza, para empezar, una fe en la naturaleza, porque, quiero decir que existe la naturaleza, porque parece como que estamos hablando ya de cosas muy básicas, pero hay que hablar de cosas bastante básicas, porque en cierto sentido también este debate se resume en la posición esa posición de Sartre de la existencia precede a la esencia, o la posición de no, partimos de una naturaleza y esa naturaleza requiere algunas actitudes o acciones, requiere cosas que hacen que el hombre se planifique, porque no se planifica de cualquier manera siguiendo simplemente sus deseos, porque siguiendo sus deseos se puede animalizar. Por lo tanto, no se está yendo hacia la planificación de su naturaleza. Por otro lado,
yo recomendaría también un libro que me he terminado hace muy poco, que es el tercer libro de la trilogía cósmica de Lewis, que es Esa horrible fortaleza, que según sus propias palabras es una especie de versión ficticia de la abolición del hombre. Es decir, Lewis tiene una trilogía, los 3 libros son súper interesantes, pero se pueden leer de manera independiente, y el tercero, que se llama Esa horrible fortaleza, plantea todas las mismas tesis de la evolución del hombre, haciendo una especie de hipótesis de qué sucedería si estas ideas del pensamiento débil llegasen. Ahora no tenemos que tener mucha imaginación, pero la verdad es que la imaginación de Lewis es muy fuerte en Esa horrible fortaleza, y se ve ya no solo con la razón, sino con la emoción de una buena ficción, de una buena novela. Y como es Esa horrible fortaleza, se ve cuáles son los efectos de destruir esos valores morales y dejar que cada quien sea libre en sentido negativo. No sé, Julio, ¿tú qué recomendarías? No, yo estoy de acuerdo con Javi. Añadiría solamente un título, porque me parece que es muy sencillo de leer, que se llama Mero Cristianismo, y se trata de algo que parecería imposible en la época actual, y es que durante la guerra la BBC, que me parecería imposible, la BBC le pidió a Luis que diera una charla por radio para fortalecer el ánimo y la moral de los ingleses en plena guerra, y él dio esta serie de charlas que se llaman Mero Cristianismo, que se pasea como un ABC muy introductorio sobre todos estos temas que hablaba Harry, la ley natural, la justicia, el sentido de la trascendencia. Es muy, muy sabroso de leer. Excelente. Bueno, Julio Borges y Javier Ormazábal, los autores de La Postmodernidad en Jaque, un debate entre C.S. Lewis y Gianni Battimo. Muchas gracias por el tiempo, realmente. Vale la pena ver este debate con 2 autores tan, al parecer, disímiles, pero que a su vez a vos lo hacen hacer sinapsis, ¿no? Éxito con el libro, Dios lo bendiga mucho. Gracias por el tiempo. Gracias. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.